En estos sermones misceláneos que deseo dar, en este y en el próximo sermón, quiero tocar el tema, ¿qué hacéis de más? Quiero ir sobre la pregunta de Jesucristo a los discípulos, diciéndoles, ¿qué hacéis de más? Esta frase que acabamos de leer, esta porción que acabamos de leer y la palabra en la que vamos a estar meditando está en el Sermón del Monte, se llama, registrado en los Evangelios de Mateo, capítulos 5 al 7, y hay una síntesis de este sermón en Lucas 6 del 20 al 49. Reconocemos que en este discurso el Señor establece el fundamento esencial de la vida cristiana. Bien comprendido, este sermón revela lo que llamamos la dinámica del discipulado, la dinámica del seguimiento a Cristo, la vida del creyente bajo el señorío de Dios. Esa es la dinámica. En otras palabras, el fundamento de la vida cristiana, ¿qué es, hermano? Es andar bajo el señorío de Dios en Cristo. ¿Qué caracteriza al que no es un discípulo de Cristo? Pues que él anda conforme ve, siente, piensa, conforme a las providencias. El discípulo ahora anda, por eso se llama discípulo. No sé si usted entiende la palabra discípulo, seguidor. Literalmente, la palabra, una de las palabras originales de seguidor de Cristo es alguien que camina detrás de otro. Eso es literalmente, quien camina detrás de otro. Y esa palabra evolucionó para volverse una palabra, digamos, espiritual, para decir el que camina o el que vive siguiendo a otro, y por eso se nos aplica muy bien a los cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Aquí, Cristo, en el Sermón del Monte, no presenta simples normas de conducta. Yo he visto, hermanos, a no creyentes citar el Sermón del Monte como normas de conducta. A un político, oye, prepárese para la andanada de políticos, hoy hablando idioma cristiano, ¿no? Van detrás de su voto, ya, punto. ¿Algo no nos ha quedado claro? Bueno, los que hemos pasado cierto tiempito, ¿verdad?, en este mundo, ya sabemos que aquí se vuelve cristiano todo el mundo, ¿verdad? Bueno, yo he visto que la gente dice, no hagan a los demás lo que no quiere que hagan a ustedes. Ese es el Sermón del Monte. Aplicado desde la forma más social, externa y conveniente posible. Y esto porque se entiende que el Sermón del Monte son como normas, las mejores normas de conducta a los que una persona puede aspirar, pero no es así. Estos son principios vitales del reino de Dios. Es decir, esto, lo que encontramos en el Sermón del Monte, aplica fundamentalmente a aquellos que se han puesto bajo el señorío de Cristo, y es una manera de decirle cómo el creyente, como el seguidor de Cristo, debe expresar su seguimiento, porque decir yo sigo a Cristo, eso lo puede decir cualquiera, pero el seguimiento a Cristo no es algo que usted diga meramente, es algo que usted incorpora en su vida. Y aquí encontramos esos principios vitales del reino de Dios. Y lo hace mediante un recurso que hoy le vamos a llamar la gramática del Evangelio. La gramática del Evangelio, por darle un nombre. ¿Está bien? No va a encontrar eso en un diccionario, no va a encontrar eso en la concordancia, la gramática del Evangelio, pero tengo en mente algo que le quiero explicar cuando se acerque a textos como el Sermón del Monte, pero muy seguramente a toda la Escritura. ¿En qué consiste lo que hemos llamado la gramática del Evangelio? Primero, la gramática. En cualquier lengua, la gramática es el conjunto de reglas o principios que determinan
cómo se combinan las palabras dentro de una oración para formar un sentido. En toda lengua hay palabras, ¿verdad? Palabras. Estas palabras no son las mismas. Estas palabras tienen categorías. Los mismos estudiantes hoy día están estudiando, cuando estudian español, estudian la naturaleza de las palabras. Unas palabras son verbos, otras palabras son sustantivos, otras palabras son adjetivos, adverbios, y la gramática nos dice que esas palabras que son de naturaleza distinta se pueden organizar en una oración para dar un significado, de tal manera que una idea se pueda expresar para que exprese algo concreto y no otra cosa. La gramática es tan hermosa, hermanos, que yo digo, todos párense y váyanse a la izquierda. Yo espero que esa oración sea lo suficientemente clara y no para que algunos se acuesten, otros lloren, otros se tiren por una ventana. No, hermanos, ¿por qué? Porque de eso se trata el lenguaje. Organizamos las palabras de tal manera que hay una idea concreta y no cualquier otra idea. Ahora bien, esta no es una clase de español, es un sermón, y ahora en una oración como la que le voy a decir, los creyentes estamos congregados para escuchar la palabra de Dios. Note que en esta frase yo estoy haciendo una afirmación. Los creyentes estamos congregados para escuchar la palabra de Dios. Aquí no estoy expresando un deseo. No es una oración desiderativa, de expresión de deseo. ¿Cómo hubiera sido? ¡Ay, que todos los creyentes nos reuniéramos! No, estoy diciendo, los creyentes nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. No es un deseo, no es una orden. Es un hecho el que estoy diciendo. Eso en la gramática se llama un indicativo. Que está expresando, es un modo que declara una verdad, una realidad. No un deseo, no una pregunta, no una orden. Está expresando una realidad. En cambio, cuando usted escucha, arrepentidos y creer en el Evangelio, se trata de un imperativo. Un imperativo llama la atención a una acción, a un deber, al cumplimiento de una norma moral, espiritual o de cualquier índole. Bien, la gramática del Evangelio es esta, o lo que le hemos llamado la gramática del Evangelio es esta. En este orden estricto, los indicativos de la palabra de Dios siempre preceden a los imperativos de ella. Los indicativos de la palabra de Dios siempre van antes de cualquier imperativo. La Escritura nunca nos dice ve y haz, sin antes establecer sobre qué base vamos y hacemos. Y esto arranca la Biblia de que se le considere un libro de conducta, porque si fuera un libro de conducta, todo lo que hay en la Biblia es ve y haz, haz. Hermanos, y a quien entiende la Biblia sí, no ha entendido la gramática del Evangelio. Antes de la Escritura mandarnos a hacer algo, un imperativo, siempre lo fundamenta en un indicativo. Es decir, siempre hay un fundamento doctrinal, sea una verdad sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu, sea sobre su persona, su obra, puede ser una verdad antropológica, es decir, que tiene que ver con el hombre, una verdad providencial, una realidad. Hay algo que fundamenta el que luego se haga una exhortación práctica de algo. Dicho de otro modo, los indicativos de las Escrituras siempre vienen antes de los imperativos. Los apóstoles comprendieron bien esta gramática espiritual. Usted puede hacer ese ejercicio en la casa. Sus epístolas muestran siempre un patrón constante. Los primeros capítulos son doctrina. Luego son exhortación. Primero, mire esta verdad. Luego,
ve y haz. Primero entienda algo, una doctrina, lo que somos, lo que tenemos en Cristo, puede ser. Luego lo que debemos hacer en consecuencia. Y esta secuencia, primero indicativos, luego imperativos, no es un método académico, es en sí la estructura de la misma vida cristiana. Si usted ignora la gramática del Evangelio, rápidamente va a caer en el activismo o el moralismo. Activismo, haz. Moralismo, pórtate bien. Esto es una nota muy importante para todo cristiano. Y le desafío, como todo cristiano que está aquí, de manera que no solo hagamos lo bueno. ¿Debemos hacer lo bueno? Por supuesto. No solo haga lo bueno, rastree el fundamento de un indicativo para que usted haga lo que está haciendo. Y en esto debemos dejar de ser como niños. Muchas veces le preguntamos a un niño, ¿por qué hiciste eso? ¿Y cuál es su respuesta habitual? No sé. Aquel se movió sin una razón. Pero nosotros no somos niños espirituales. Me imagino que cuando usted creyó en Cristo no se le dijo, crea. Porque usted, ¿qué hubiera dicho? ¿En qué? ¿Qué debo creer? ¿Sí me hago entender? Antes de yo decirle crea, debo decirle en qué creer. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el indicativo? Y luego del indicativo le puedo decir ahora crea. Pero no le puedo decir crea e hipnotizarlo con esa palabra sin que usted sepa exactamente qué es lo que debe creer. Y así en cualquier asunto de nuestra vida cristiana, hermano. Siempre, hermano, no deje de hacer el bien, pero usted debe tener un fundamento escritural de por qué está haciendo eso. Y entonces entre cristianos no debería haber esa excusa, ¿verdad? Hermano, ¿y usted por qué está orando? No sé. ¿Y usted por qué cree esa doctrina? No sé. ¿Y usted por qué cree que hacemos esto como iglesia? No sé. Y a lo sumo otros que quieren tener autoridad dicen, porque los pastores, no, hermanos. Esa es una buena razón, pero no es la razón principal. ¿Ya me hago entender? La gramática del Evangelio dice que antes de un imperativo, siempre hay un indicativo que fundamenta esa exhortación. Y le doy este consejo a los hermanos predicadores. ¿Es tan importante respetar la gramática del Evangelio que debemos evitar la tentación de caer rápido a las aplicaciones o de empezar con las aplicaciones sin antes ser muy claros y profundos en los indicativos? Es lo que he venido haciendo por 15 minutos. Enseñarle algo. Es muy fácil, hermano, atacar la conducta rápido para un predicador. Evite la tentación de aplicar lo que no ha fundamentado con los indicativos. Antes de aplicar, hay que fundamentar. Antes que exhortar, hay que enseñar. Antes de mandar, hay que mostrar la doctrina, la realidad, ese asunto que fundamenta, esa doctrina subyacente. Esta es pues la dinámica del Evangelio. Tómelo como otro aporte para su acercamiento a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro Sermón del Monte? Y por supuesto con el discipulado cristiano. ¿Qué tiene que ver
la gramática del Evangelio con la dinámica fundamental de seguir a Cristo. Precisamente esto, que los imperativos del Sermón del Monte siempre descansan sobre los indicativos. Cristo no comienza el Sermón del Monte ordenando algo. Cristo no inició el Sermón del Monte ordenando algo, sino declarando algo. Antes de decirle al discípulo qué debe hacer, le enseña lo que él es, lo que él es, lo que él es como ciudadano del reino de Dios. Esto se ve con claridad desde el inicio, porque antes de instruirnos sobre esas cosas emblemáticas del Sermón del Monte, antes de enseñarnos y señalarnos nuestras responsabilidades, el Señor abre su sermón con las bienaventuranzas. Y todo lector atento notará que ellas no son mandamientos, son indicativos. Porque el Señor no dice, sed pobres de espíritu. ¿Lo dice? No. No dice, sed misericordiosos. No dice eso. Dice, bienaventurados los pobres, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. 11 versículos de puras declaraciones, 11 versículos de puros indicativos, que están declarando la identidad de la persona, antes de pasar a los mandatos. Para el Señor era muy claro esto. Primero, el carácter del discípulo. Segundo, su conducta. Primero, el carácter. Luego, su conducta. ¿La conducta está mal? No está mal. Pero el Señor, aprenda gramática del profesor celestial. Antes de decir, bellas, nos enseñó cuál es el carácter del discípulo del reino. Aún dentro del mismo sermón, le dejo esa tarea. Usted dice, mi devocional ha caído en rutina. Bueno, le dejo esa tarea para que enriquezca. Pues pare su rutina y quizás se anime a hacer esta tarea. Vaya al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, al versículo 7, ¿verdad? Y note lo siguiente. ¿Cómo se repite esta gramática espiritual? Primero hay un indicativo, después de cada cosa, y luego está un imperativo. Una verdad, el Señor enseña una verdad y luego la implica. Generalmente la implicación está después de un pero o de un por tanto. Primero le explica algo y dice pero, y ahí va el imperativo. O le enseña algo y dice por tanto, y ahí va el imperativo. Pero antes de cualquier cosa va un indicativo, hermanos. Rastréelo así. En el caso particular de nuestro texto, que es Mateo 5:47, donde quiero resaltar esa palabra del Señor a los discípulos: y vosotros, ¿qué hacéis de más? Este principio se mantiene. Antes de decirnos que los discípulos de Cristo debemos hacer de más, el Señor ya nos ha mostrado quién es el verdadero discípulo. Pobre de espíritu, quebrantado, manso, necesitado de Dios, misericordioso, limpio de corazón, pacificador y sufriente. Luego añade lo que tales creyentes son. Mire que todavía no es lo que hacen. Primero, carácter. Luego lo que son. ¿Qué son? La sal de la tierra y la luz del mundo. Todo eso pertenece al ámbito del carácter, de lo que un creyente es en su interior, lo esencial, la raíz del alma, lo que Dios, el objetivo primario y principal de Dios es el corazón.
Claro, guarda tu conducta, pero primero guarda tu corazón, porque de él mana o vienen los manantiales de la vida. Por eso, hermano, no está bien en ninguna iglesia ni en su modo de evangelizar responder tantas preguntas de ese tipo. Gente que no es regenerada empieza, ¿y los creyentes pueden hacer esto y lo otro? ¿Qué? Pura conducta, 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 conducta. Hermanos, el gran problema del incrédulo no es que se emborrache, sea infiel, y yo se lo estoy diciendo. Digo el gran problema, no es que eso no sea un problema. El problema es que no tiene un nuevo corazón. La parte fundamental de su existencia está intocable. Y la gente quiere una reforma externa. Ay, ¿qué hago para yo dejar de tomar? Ay, bueno, sí. ¿Sigue dónde apunta la gente, hermano? Sus amigos que le traen sus problemas que no lo llamaron a usted para meterse en ellos. Pero ahora sí aparece el cristiano para que, porque los cristianos debemos solucionar los problemas a la gente, ¿verdad? No. Los cristianos no somos terapeutas, no somos psicólogos. Los cristianos estamos aquí para proclamar el evangelio que inicia, hermanos, este evangelio con arrepentidos y convertidos de todo corazón. Porque la persona puede ser tan limpia como un maestro de la ley y ser un fariseo. Luego de decirnos lo que es un discípulo y lo que somos en general, y solo después de establecer esa identidad espiritual, el Señor pasa a enseñarnos cómo debe manifestarse lo que somos en la vida práctica. Ya nos dejó claro lo que somos. Pobres en espíritu, quebrantados, mansos. Eso es lo que somos. Sal de la tierra, luz del mundo. Y ahora el Señor pasa ahora sí a enseñarnos cómo lo que somos se manifiesta en la vida práctica. Y en este contexto, hermanos, el Señor nos enseña que el discípulo debe manifestar un tipo de vida aún mayor a la que exhibían los escribas y fariseos. Y eso ya es decir, hermanos. O sea, queridos discípulos, mire lo que hace un individuo en su propia carne. Mire lo que hace un individuo basado en su propio corazón. ¿Qué hacían? Mire, limpios, dice el Cristo. Por fuera, limpios. El plato por fuera, reluciente. Dice el Señor, y ustedes deben ir más allá de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra del Señor, a diferencia de ellos, empezó transformando la raíz del problema, que es nuestro propio corazón. Por eso les dice que los discípulos de Cristo deben tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Luego les dice que su corazón debe estar libre del odio, de la lujuria, que sus matrimonios deben ser fieles, que sus palabras deben ser veraces, que no deben tener actitudes de venganza, que deben tener amor que se extiende incluso a los enemigos, y así todo el sermón del monte va unido en esta misma cadena. Y en este punto culminante, Cristo pronuncia la frase que concentra la medida, por decirlo así, del discipulado. Esto lo hallamos en el versículo 47, Mateo 5, 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No ponga eso en una pregunta retórica, porque es una pregunta retórica, ¿sí? Con esta pregunta el Señor no está buscando una respuesta, está enseñando algo. Póngala positivamente, quiten los signos de pregunta. ¿Cómo diría ustedes, como mis discípulos, deben siempre hacer de más? Ustedes. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿no hacen también así los gentiles? Esta pregunta es penetrante, es demoledora y profundamente desafiante. Resume toda la enseñanza del sermón y la aplica con fuerza a la conciencia del creyente. Es una exhortación, hermanos, que atraviesa cada sección imperativa del discurso. Como discípulo de Cristo, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? En otras palabras, el discípulo del reino, el que está bajo el señorío de Cristo, con un corazón transformado, está llamado a ir más allá de donde va la medida común. El discípulo de Cristo jamás puede conformarse con la medida mínima de cumplimiento. El discípulo de Cristo jamás debe quedarse con el mero cumplimiento externo de sus deberes. No basta con cumplir lo básico, no basta con dar la medida justa, con el cumplimiento raso. En palabras de Cristo, un discípulo suyo nunca debe apuntar a la obediencia básica, a las expresiones mínimas de su fe, a las acciones corrientes, sino que debe ir siempre más allá. Más allá. Si es un discípulo verdadero, jamás debe quedarse en la medida justa. Yo sé, hermanos, culturalmente, y eso viene de nuestro pecado, acrecentado por el contexto donde vivimos, el estudiante dice, me saqué 6, pasé. Y con esa filosofía, digamos esa filosofía, venimos a Cristo y entonces decimos, bueno, ¿qué se requiere pues para ser cristiano? Pero queremos la lista. Y después esa pregunta en iglesias como la nuestra es, bueno, ¿qué se requiere para ser miembro? Y entonces usted examina y da la medida a ras, la justa para no caerse al otro lado, pero nunca la exigida por Cristo. ¿Cuál es la exigida por Cristo? Que el creyente siempre debe hacer más. ¿Y vosotros qué hacéis de más? Usted, querido discípulo, si se confiesa discípulo de Cristo, esta palabra es suya también. El Señor habla en su palabra. ¿Qué hacéis de más? La justicia del reino no se conforma a los estándares humanos. Tiene como parámetro el carácter del Padre Celestial. Por eso el verdadero discípulo no se queda en lo justo, sino que avanza hacia hacer algo más, en ir más allá. En la voz de nuestro Maestro Divino resuena un llamado permanente. Si eres mi discípulo, no te conformes con lo que todos hacen. Haz más, ama más, da más, perdona más, ora más, sufre con gozo más allá de lo habitual, lleva el corazón más allá, enfócate más allá, vive de manera que se vea que perteneces a otro reino. ¿Qué significa hacer de más? Bueno, la parte más práctica de este sermón tendrá que esperar 8 días, pero por ahora voy de lo más grande a lo pequeño, ¿ya? Quiero que entendamos el peso que hay detrás de las palabras del Señor. ¿Qué significa hacer de más? Mientras lo ponemos en proposiciones correctas, por ahora le traigo ejemplos. Si alguno todavía no logra captar qué significa hacer de más, el Sermón del Monte es el mejor ejemplo de qué es hacer de más.
La mayor parte del Sermón del Monte son ejemplos vivos de este principio. O sea que el Señor no simplemente dijo, hagan de más, y nos dejó a nosotros pensar, ve, ¿qué es eso? Sino que su propio sermón nos está dando ejemplos, y por favor, siempre tenga este sermón como ejemplos. O sea que además de lo que dice el sermón literalmente, hay muchas más cosas donde podemos aplicarlo, ¿ya? No diga, como no está en el Sermón del Monte, esto no me aplica. No, hermanos, la forma correcta de acercarse es, ya que entiendo cómo funciona el Sermón del Monte, ahora con esto voy a aplicarlo a toda la vida cristiana. En todo el discurso, Cristo muestra cómo el discípulo del reino debe sobrepasar la medida natural y no conformarse con la obediencia mínima, justa o a ras. Solo le digo 3 ejemplos, o si no esto sea así interminable. 3 ejemplos que ilustran con claridad qué es hacer de más. 1, hacer de más en la pureza. Piense esto. Consideremos primero cómo solemos tratar con el pecado y sobre todo con el pecado de la lujuria o el pecado sexual. Si un hombre comienza a ser asediado por una mujer con intenciones impuras, o si una mujer es tentada a relaciones ilícitas, yo le pregunto, ¿qué haría naturalmente? Bueno, evitaría a la persona, ¿no? Intentaría, como he escuchado a algunos, ¿y usted qué hizo? Yo le hice entender que no tengo intenciones, que yo le hice entender que soy cristiano o cristiana, con diplomacia de que no está interesado, o tomaría cierta distancia prudente de la persona que lo tienta al pecado de la lujuria. Eso es lo que cualquier persona razonable haría. Pero Cristo nos enseñó a ir más allá. En el contexto de la tentación sexual, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5:29. ¿Entiende qué es ir más allá? ¿Sí la va cogiendo? Hermano, comprométase. Sí, comprométase porque cuando no interactúa conmigo pienso que está esquivando. ¿Me hago entender? Como que sí, para luego, no, hermano. Estoy predicando a personas reales que son tentadas en ese aspecto. Solo hay 2 personas en este mundo, los que han sido tentados y los que lo serán. Bueno, eso va a pasar a todos, hermanos. Y hoy, antes era como ocupación de los hombres seductores, no, y también las mujeres lo son. Y abiertamente. Así que antes usted le enseñaba a las niñas, ay, cuídate de hombres así, y toca enseñar a los muchachos, cuídate de mujeres así. Es la verdad. ¿Y cuál es nuestro consejo? Obviamente, cuando los que tratamos con no creyentes damos consejos a ese nivel, pero entre nosotros, hermanos, aun cuando este pecado nos ha costado personas de nuestra congregación, ¿cuál ha sido el problema? No, es que yo me alejé. Aquí, bueno, esto hacen los gentiles, ¿no? Es que yo con diplomacia le hice entender a esa persona que no estoy interesado. Eso está bien, pero eso es lo que hacen los gentiles. ¿Qué dijo Cristo en el contexto de la tentación al pecado sexual? Que la persona, el creyente, en esta situación debería optar por lo siguiente, como si se sacara un ojo y no lo guarde. Ya sacarse un ojo es terrible, hermanos, ¿no cree? El ojo que lo hace caer. Pero ni siquiera dice, sáqueselo y guárdelo. Sino sáquelo y bótelo. Eso es una metáfora. El Señor no nos está enseñando la automutilación y cosas así, sino que, ¿qué lee usted del Señor? ¿Qué es ir más allá? Tome la medida
más radical contra el pecado que pueda. Escuche, tome la medida más radical, porque el discípulo debe hacer de más, no de menos. Ay, no, yo ya le dejé de contestar llamadas. ¿Eso es sacarse el ojo? ¿Qué sería sacarse el ojo, hermanos? No me responda, eso le queda a usted de tarea. Cada uno debe sortear eso, hermanos. El discípulo debe tener la capacidad de tomar la medida más radical que pueda, tanto que es comparada como sacarse un ojo o cortarse la mano dominante. La derecha para los derechos, la zurda para los zurdos. Significa corte de raíz toda relación, contacto, hábito, estímulo que lo arrastre hacia allí, aunque nos cueste como si perdiéramos un ojo. Sácalo, no negocies con el mal, arranca esas cosas con prontitud. El discípulo no se contenta con evitar el pecado, lo aborrece, lo mortifica, lo saca, marca distancia. Es más, no solo huye del pecado, sino de todos los caminos potenciales que lo puedan llevar al pecado. Eso es hacer de más. Segundo ejemplo, hacer de más en la ley de la segunda milla. Mateo 5:39 al 41, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, pues que se lleve la túnica y déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Esta ley se llama, o se conoce, como una manera de generalizarla, se llama la ley de la segunda milla. No sé si alguno de ustedes fue criado por alguien antiguo, más o menos relacionado con el ejército, cuando vaya a tal cosa, y uno decía, ¿cómo? Le decían, Carta García. ¿Sí alguno se leyó la Carta García? Bueno, a uno lo mandaban siempre a Carta García, eso se formó un dicho. El que no se leyó la Carta García, léala. Es gracia común. No lo lea como devocional, lo que le quiero decir. Es gracia común. Carta García es, no me pregunte a mí. ¿Le di una orden? Cúmplala. ¿Cómo? Bueno, Carta García, el que lo lea se va a enterar. A nivel cristiano, esta se volvió una frase. Cuando usted le digan, hermanito, segunda milla, ¿qué entiende? Haga de más. Nunca se quede, hermano, acompañar a un enemigo una milla es duro, ¿no? Pero ¿qué dijo Cristo? Ve con él 2. Cargar la carga de otro no es fácil. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cárguela una milla? No, cárguela. En ese sentido yo usted entiende lo de la mejilla, no es literal, ¿me hago entender? Si alguien lo agrede a usted en la calle es mejor que corra y no le dé la otra mejilla, ¿me hago entender? Usted tiene que entender en el contexto que significa que de ninguna manera un creyente está habilitado para vengarse. Jamás un creyente está habilitado ni tiene permiso divino para ofender, amenazar, para atentar contra la vida o reputación de nadie. Eso es prohibido. Pero eso también lo hacen los gentiles. ¿No? Usted debe ir más allá de eso. Más allá de eso. Es discípulo. Es mejor que viva como uno. Este mundo está harto de las personas que dicen ser discípulos. Pero este mundo todavía no sabe cómo vive uno. Viva como uno y prepárese a sufrir como uno. El hombre natural busca defender su derecho. Es que me hizo, por eso le hice. Así hacen los gentiles. Preservar su dignidad, limitar su esfuerzo al mínimo. Pero el discípulo de Cristo, como ya renunció a su orgullo, porque es pobre de espíritu. ¿Sí ve? Como ama al Señor, camina una milla más. No porque sea débil, sino porque refleja el carácter de Dios y los principios del reino. El que camina 2 millas, cuando solo se le pide una,
demuestra que su corazón ya no está gobernado por la carne, sino por el Espíritu. Todos caminan una milla. Solo un discípulo camina la segunda. En ese contexto eso es hacer de más. Mi tercer ejemplo, para no hacer largo el discurso, hacer de más, cuando habló del tesoro del corazón. Mateo 6, 19 al 21, note otra manera de hacer de más. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí el Señor exhorta a no acumular tesoros terrenales, sino celestiales. Ahora bien, lo voy a decir de una manera no completamente incorrecta, pero en mi entender se queda muy corta de cómo entender este texto. Algunos entienden que el texto lo único que enseña es que es el imperativo de rehusar enriquecernos de los asuntos de esta vida para enfocarnos buscando los bienes espirituales. Creo que así lo hemos leído todos, ¿verdad? Que debemos renunciar a hacernos tesoros o riquezas de las cosas de esta vida y enfocarnos en conseguir los bienes espirituales. Queridos amigos y hermanos, de eso algo tiene el texto, pero el Señor empujó más allá al principio, porque si lo nota, su indicativo, su imperativo no era simplemente en las cosas en las que usted debe invertir, sino en qué. Bueno, un premio al que lo vea, piénselo. El Señor allí no está exhortando principalmente a las cosas en las que usted debe invertir, que es la manera como nos acercamos a ese texto, sino a qué. Escuche, ¿dónde pone usted el corazón? Oh, hermano, ¿sí ve cómo empujó el principio? Porque es más fácil tener la tarjeta de crédito y estar frente a una compra y decir, no lo hagamos. ¿Y aquí dónde quedó? ¿Dónde, discípulo? El Señor dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí está el corazón, enseñándonos que más allá, no que no sea importante, pero más allá de en lo que gasta el dinero, es donde tiene su corazón. ¿No lo empujó más allá? Hermano, lo empujó a unos niveles que solo por el Espíritu usted llega allí. ¿Por qué, hermanos? Porque al decirnos, no es solo la billetera, amigo, no es solo el presupuesto, es donde está su corazón. Nos dijo que nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros afectos deben estar puestos en las cosas de arriba, considerándolas nuestro mayor tesoro, hasta que sus pupilas se dilaten, hasta que su corazón lata más fuerte, hasta que su alma se anime al considerar su porción espiritual. Usted no ha ido nunca más allá, nunca ha ido más allá. Así viva austeramente, así viva como un pobre. Usted nunca ha ido más allá como discípulo, porque no es en lo que invierte principalmente, es donde está su corazón. Más allá, ¿no cree? Porque es más fácil controlar la billetera que poner el corazón allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 puntos de entendimiento de este sermón. En este emblemático sermón el Señor enseñó que el principio de hacer de más debe manifestarse en 2 dimensiones esenciales. Este imperativo de hacer de más debe manifestarse en 2 dimensiones esenciales. El primero de ellos, en todos los contextos de la vida. ¿Dónde aplica hacer de más? En todos los contextos de la vida.
Y esto lo digo porque por personalidad estamos dispuestos a caminar la segunda milla en unos aspectos y en otros no. No, hermanos. El discípulo de Cristo no es llamado a enfocarse en un solo aspecto, sino a reflejar su nueva naturaleza en cada esfera de la vida. Iniciemos con 5:13. El creyente es sal ¿de dónde? Dice, de la tierra. O sea que, ¿dónde debe ejercer su influencia? ¿Solo en el trabajo? ¿Solo en la familia? ¿Solo en la iglesia? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí ve? Todos los contextos. El Señor dijo que es una luz puesta arriba de una ciudad para que alumbre todo. Eso está en Mateo 5:16. El discípulo debe ir más allá cuando es provocado a ira, versículos 21 al 26. Cuando es provocado a la lujuria, versículos 27 al 30. En su matrimonio, 31 y 32. Cuando se le exige ser veraz, versículos 33 al 37. Cuando enfrenta a sus enemigos, 38 al 48. Cuando da limosna, 6, 1 al 4. Cuando ora, 5 al 15. Cuando ayuna, 16 al 18. Cuando se proyecta en la vida, 19 al 21. Cuando se enfoca, como leíamos ahora, 22 y 23. Cuando afronta necesidades, 25 al 34. Cuando evalúa sus pecados, 7, 1 al 6. Cuando trata a los demás, 7, 7 al 12. Es decir, ¿en dónde debemos ir de más? En todo el aspecto de nuestra vida. Así que, querido discípulo, ser discípulo no es un atuendo que nos ponemos para ir al trabajo, montarnos al Transmilenio o afrontar algunos problemas. Ser discípulos de Cristo, ya que empezó en nuestro corazón, llevamos el corazón a todas partes y en todo momento, en todo contexto. El Señor, escuche la voz del Señor diciendo, y en esto, ¿qué hacéis de más? Sí, querido hermano, y en su familia, ¿qué hace de más? Y su trabajo, ¿qué hace de más? Y en las relaciones con sus compañeros de trabajo, sí, incluyamos, hermano, que aunque a veces parece chiste esa anécdota, hermanos, nosotros tenemos que lidiar con largas horas de transportes y en condiciones a veces hasta peligrosas para la integridad física. Si usted no puede ser discípulo en el Transmilenio, ¿en dónde quiere? ¿Me hago entender, hermanos? Son las cosas que nos tocó vivir en una sociedad como en la que vivimos. Y ahí siempre escucha la voz del Señor y aquí, ¿qué hacéis de más? Es que Él me ofendió. Ahí, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Y el segundo ámbito es que el creyente debe hacer más en contraste con los demás. Es decir, que hacer de más, el cristiano debe hacer de más en todo contexto, situación, providencia, dinámica en la que se encuentre, pero también el Señor enseñó que sus discípulos deben hacer más con respecto a las 4 categorías de personas que lo rodean de forma habitual. El discípulo del Señor debe hacer más con respecto a las 4 categorías de personas que lo rodean de forma habitual. Empecemos primero. El discípulo debe hacer más con respecto al incrédulo. Es obvio, ¿no? El discípulo de Cristo siempre debe hacer más con respecto al incrédulo. Que el Señor tenía nuestro desempeño con los incrédulos es obvio en referencias como, yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, que ¿en dónde nos puso el Señor? Que a veces nos va a colocar en situaciones con referencia al que es malo. Mateo 6:32, porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué referencia está usando el Señor para enseñarnos? Un gentil. O sea, hermanos, que el Señor está diciendo, en otras palabras, que el discípulo debe hacer más que los incrédulos.
Hermanos, el incrédulo actúa como un incrédulo. Él actúa según la lógica del mundo. Reacciona al mal ¿cómo? Con mal. ¿Y cómo reacciona al bien? Con bien. ¿Dónde busca las seguridades? En lo que ve. ¿De qué depende su temperamento? Del clima, de las cosas. ¿Me hago entender? El discípulo debe hacer más con respecto al incrédulo. Hermanos, cuando un incrédulo obra igual que usted, el que está fallando no es el incrédulo. Porque cuando el incrédulo se porta como incrédulo, de suyo hace. ¿No? Y se ha visto, nosotros somos tan... me asombra, de verdad, y me asombro porque lo veo en mí mismo. Hace 40 años, un grupo terrorista se tomó el Palacio de Justicia, lo sabe, ¿no? Y para no pasar eso, pusieron un partido de fútbol en la televisión, eso es histórico, eso nos va a quedar como colombianos. ¿Y sabe cuál es la preocupación del colombiano promedio? El partido. Sí, queridos niños, eso pasó. Para vergüenza de los que estamos aquí. En nuestro país nos importa más James y Lucho Díaz que niños como ustedes que no comen sino una vez al día. No en Nigeria, no en África, no en Ucrania, no en Palestina, en nuestro país. Y cuando el incrédulo se pasa una noticia de esas con un partido de fútbol, hace lo que es un incrédulo. Y vosotros, ¿qué hacéis de más? Segunda categoría, el discípulo debe hacer de más con respecto al hombre moral. Que el Señor tenía en mente la gente moral es claro, porque habló del matrimonio aún de los no creyentes. El que repudia a una mujer, etcétera. Hermanos, un hombre, ¿qué llevaría a un incrédulo a casarse si no cree en nada? ¿Sí ve? Su sentido moral. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? Hermano, ¿el hombre moral qué hace? Hermanos, conocemos personas, es una manera de decirlo, que sustentan a sus familias, sustentan a sus hijos. ¿Sí ve? Y a veces lo hacen holgadamente, lo hacen con muy buena responsabilidad. El hombre moral mantiene ciertos valores, cumple deberes familiares, procura el bien de su conciencia. Y el discípulo de Cristo, hermanos, debe hacer de más que el hombre moral. Tercer categoría, el discípulo debe hacer de más con respecto al religioso. Ese nos va poniendo más complejo el asunto, hermanos. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. O sea que el Señor también tenía en mente, al animarnos como discípulos, la gente religiosa. ¿Qué hacía el religioso del tiempo del Señor? Él dice, y orando, no se van a repeticiones, o sea que ellos oraban, y cuando ayunéis, o sea que ayunaban, o sea que daban, o sea que corrían mar y cielo para ser un discípulo, e iban a las ofrendas del templo, a los días señalados, las horas señaladas, la ofrenda correcta. El religioso tiene forma de piedad. Y el Señor dice, ¿y ustedes qué hacen de más? Es como si dijera, ¿no hacen lo mismo los fariseos? ¿Culto? ¿No van ellos a culto? ¿Ayuno? Ayunan más que ustedes. ¿Ofrendas? ¿No hacen más que, no hacen ellos igual? ¿Qué hacen de más ustedes? Deben hacer más. Porque profesamos la religión verdadera, la del corazón, la que Dios ve. Pero al final, hermanos, la cuarta categoría es que el discípulo debe hacer de más con respecto a los demás discípulos. Sí, hermanos.
El discípulo de Cristo debe apuntar siempre, no solo a ser de más que el incrédulo, no solo a ser de más que el moral, no solo a ser de más que el religioso, sino aún debe hacer de más que sus propios hermanos. Yo he escuchado excusas de mis hermanos: hermano, pero usted, por ejemplo, hermano, hemos visto que, por ejemplo, llega muy tarde, usted llega apenas, Sí, pero es que él leyó mal la gramática del Evangelio primero, terriblemente lee la Biblia, y para él es vosotros hacer de menos que un creyente. No, hermanos. Ninguno de nosotros es medida de otro. La medida es Cristo. Y por eso debemos hacer de más que los demás. Él sirve. Qué bueno. Mire el grado de servicio que vemos en algunos hermanos aquí, el grado de humildad de algunos hermanos aquí, el grado de comunión de algunos hermanos aquí. Y todavía somos llamados a ser más que los discípulos. Y sabemos porque el Señor dijo, por ejemplo, cosas como: cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea que tenía en mente nuestro trato con los hermanos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Incluso entre creyentes el Señor demanda ir más allá. No se mueven las aguas pandas de una comunión rasa, va a lo profundo. Con la excepción de los discípulos, cada una de las personas que miramos anteriormente hacen lo que sus aparejos naturales los guían. Sin duda con alto grado de coherencia. Y un discípulo de Cristo entonces, ¿qué hace de más? Esa pregunta debe atravesar como con una espada nuestro corazón. Discípulo de Cristo, ¿usted qué hace de más? ¿Es un padre o esposo? Otros también lo son. ¿Es un padre o esposo responsable? Muchos de ustedes tienen padres y madres no creyentes que todavía mantienen un matrimonio fiel. ¿Sí o no, hermanos? Y eso lo hace un gentil. ¿Y usted qué hace de más? Muchos de ustedes fueron sustentados con mucha responsabilidad por padres no cristianos. Entonces no me diga, yo soy cristiano, mire, yo sustento a mis hijos con responsabilidad. Pues los gentiles también lo hacen. Católicos romanos lo hacen, testigos de Jehová lo hacen, unitarios lo hacen, mormones lo hacen, masones lo hacen. ¿No? Bueno. Yo me caso porque soy discípulo, otros lo hacen. Soy fiel a mi esposa, otros lo hacen. Y además de eso, ¿qué hacemos de más? La gente evita problemas, ora, da limosna, es responsable y coherente con su visión de las cosas, buscando hacer el bien. Tratan de andar en una medida buena. Y nosotros los creyentes, ¿qué hacemos de más? Nos casamos también, nos empleamos, criamos, profesamos la religión, pero ¿qué hacemos de más? Alguno piensa, yo sí hago de más, porque hago más del promedio alrededor. Por ejemplo, yo perdono al ofensor, soy más generoso, soy más paciente en la escasez, más tranquilo en la adversidad. Y por supuesto todo eso es valioso y necesario, pero si eso fuera todo, ¿en qué se diferencia el discípulo de Cristo al hombre natural que también hace estas cosas? No hemos visto personas cristianas y no cristianas tras una tragedia decir, yo perdono al enemigo, al que asesinó a mi hijo. ¿Lo ha escuchado? ¿Y nosotros qué hacemos de más? Y eso lo hace a un incrédulo. Todas esos son asuntos, hermano, que lo que quiero enseñar es que el discípulo de Cristo es confrontado con esta palabra. En un mundo tan quebrantado,
Nuestro Señor le sigue preguntando a sus discípulos, ¿no hacen también así los incrédulos? Hermano, ¿no cree que hay personas como nosotros en cualquier otra religión congregándose? Entonces, ¿qué hacemos nosotros de más? ¿Qué nos diferencia del resto? Estas palabras retumban, hermanos, porque el Señor nunca dijo, igualen lo que los demás hacen, sino manifiesten una justicia superior. El Señor concluye esta sección del Sermón del Monte con una afirmación que corona lo anterior. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está la culminación del principio, hacer de más. Hacer de más hasta que os parezcáis ¿a quién? A vuestro Padre celestial. Lleve un principio hasta cuando se identifique con el Padre. Cristo no nos está llamando a vivir mejor, sino a ser como nuestro Dios. Y esto porque el Señor nos ha transformado espiritualmente y nos ha puesto un modelo como el suyo. Todos aquellos que tenemos a Dios por Padre, no solo debemos hacer de más, sino que hemos sido aparejados y cada día bajo la gracia, cada vez más capacitados para hacer de más. De manera que esta figura de un creyente andando por la parte más básica y justa, casi mezquina de su vida cristiana, es simplemente una contradicción. Un creyente así, le pregunto, creyente que siempre anda en la parte más básica, justa, casi mezquina, el que anda con las monedas espirituales para dar los centavos a Dios, le pregunto, ¿de quién está tomando el modelo? ¿Del Padre? ¿Del Padre? Perdón, ¿Él no trata así a usted? ¿Así Él trata al mundo? ¿Él trata así a los no creyentes? Ah, bueno. Por eso le digo, revise su discipulado, porque el que anda en la parte más mezquina de su profesión de fe, quizás no tenga a Dios por Padre. Mire, hermanos, aún con los diáconos y los pastores, no me voy a esconder detrás de los diáconos. Hemos dicho, ¿verdad que aquí hay hermanos que nos toca rogarle para que sirvan? Y cuando lo hacen, es como que dicen, 1, 2, 3, cronómetro. Sí, hermanos, como Dios lo trata a usted, me imagino, ¿sí? Oh, nuestro Dios es abundante con nosotros. ¿De quién toma sus principios? ¿Del Sermón del Monte? No, porque el Sermón del Monte nos dice, ve más allá. Esa apenas oración, ese apenas servicio, esa apenas comunión, ese apenas discipulado, no se parece al Sermón del Monte. Eso más bien señala hacia un individuo tan lleno de sí mismo que nunca puede hacer de más. Pero considere lo siguiente finalmente, hermanos. El creyente debe hacer de más porque Cristo, su Redentor, para salvarlo, hizo de más. El discípulo de Cristo camina una milla más porque su Señor caminó con la cruz a cuestas fuera de la ciudad hasta el Calvario. El creyente ama más porque el Señor lo amó más siendo su enemigo. El creyente ora en secreto porque su Padre ve en lo secreto, da en silencio y da abundante porque ha recibido de gracia y en abundancia. Él perdona porque ha sido perdonado, hace más porque Dios ha hecho infinitamente más en él y por él. Y así la pregunta del Señor, ¿qué hacéis de más?, deja de ser una acusación, se convierte en una invitación gloriosa y coherente, porque el que ha sido amado de más, perdonado de más y salvado de más, no puede vivir sino haciendo más. Oremos.